Hola amigos. Un nuevo grupo de ataque de portaaviones, liderado por el portaaviones de propulsión nuclear CVN-69 Dwight Eisenhower, se encuentra ahora en el Atlántico Este, después de partir de la costa este de Estados Unidos a finales de la semana pasada. El portaaviones estadounidense CVN-69 Dwight Eisenhower pasó sobre las 9 horas del 28 de octubre por el estrecho de Gibraltar y entró en el mar Mediterráneo. 3 grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos, para luchar contra una pequeña milicia como la de Hamas. Nadie se lo puede creer. Ya sabemos la forma de hacer la guerra de la escuela OTAN, que consiste en arrasar países inferiores militarmente con la artillería y la aviación, antes de meter a la infantería en ellos. ¿Pero 3 grupos de ataque de portaaviones contra Gaza? Ni de coña. Cada vez más presidentes de gobierno en el mundo opinan que la tercera guerra mundial empezará ahora en Oriente Medio si Israel entra en Gaza, cosa que ya ha hecho esta noche. Y que el factor que inclinará la balanza a favor de la guerra será la entrada de Irán en la misma. Entonces las preguntas anteriores se contestan solas, eso es evidente. Pero también todo el mundo se está preguntando ahora mismo, ¿qué hay detrás de esta locura por parte de Estados Unidos, que es el auténtico responsable de todo lo malo que pasa en el planeta? ¿Con qué propósito específico los Estados Unidos pueden entrar en una guerra en Oriente Medio? Si Israel quiere deshacerse de la amenaza que considera que es Hamas en Palestina, entonces esto solo puede ser un pretexto para Estados Unidos. Pero no es muy factible que el ejército estadounidense lucharía por un pedazo de tierra desértica, incluso si está cerca de la orilla del mar, si en realidad no hay recursos en esa tierra. En consecuencia, Washington bien podría aprovechar la operación israelí para lograr el control de los recursos naturales de otros países de la región, y esto realmente ya se vislumbra como una gran guerra. Estos días Israel ha estado bombardeando numerosas veces los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo. Todo hace pensar que lo hacía para destruir bases y armamento iraní. Pero estos ya han dicho que no han perdido nada, porque los tienen ocultos en otros sitios sino en las instalaciones de los aeropuertos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues al parecer Israel quería evitar que Rusia traslade miles de soldados a la zona, cosa que ya está haciendo urgentemente, porque Rusia ha dado la orden de trasladar urgentemente miles de soldados a las bases de Siria, y los primeros aviones de transporte de estas tropas ya han llegado. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dijo que la situación actual en el mundo sigue siendo extremadamente tensa y que la OTAN tiene gran parte de la culpa. La alianza aumenta constantemente su potencial militar, amenazando no solo a la Federación de Rusia, sino también a muchos otros estados. Medvedev lo anunció en una reunión sobre la dotación de personal de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La situación en el mundo y en Rusia sigue siendo muy tensa. Esto se aplica tanto a la zona de operaciones militares especiales como a los países vecinos, donde el bloque de la OTAN aumenta constantemente su potencial militar, considera Medvedev. Para contrarrestar los planes de la OTAN y mantener la independencia y la seguridad de Rusia, Moscú ampliará, fortalecerá y mejorará los suministros al ejército ruso. Por ejemplo, en 2024 se formarán otro cuerpo de ejército, 7 divisiones, 19 brigadas, 49 regimientos y una flotilla. Anteriormente, KP.ru informó que para finales de 2023, las Fuerzas Armadas rusas ya estaban planeando una ampliación y modernización significativa, incluidos 2 nuevos ejércitos. En este contexto Rusia transfiere tropas urgentemente a Siria. Israel no pudo detener los planes rusos y 1000 tropas rusas ya han llegado a Siria desde el 10 de octubre. Las bases militares rusas en la República Árabe siguen siendo la puerta de entrada de Rusia a África. El traslado no fue impedido por los ataques israelíes en las pistas de los aeropuertos de Damasco y Alepo. Esto sugiere que Moscú no va a debilitar la lucha contra el terrorismo islámico, ni por el conflicto palestino-israelí ni por la guerra en Ucrania. Y también que las Fuerzas Armadas rusas tienen recursos suficientes para reemplazar a la compañía militar privada Wagner que alguna vez estuvieron presentes en Siria. El Ministerio de Defensa ruso, encabezado por el general Sergei Shoigu, tomó rápidamente el control de la parte de la asistencia militar de Wagner en Siria,
centrándose no en proteger los intereses comerciales de las empresas en Siria, sino en la máxima eficacia en la lucha contra el terrorismo y más estabilización en el país. Los grupos terroristas en la zona de distensión de Idlib están preparando ataques contra civiles y posiciones de tropas rusas y sirias, dijo en referencia a inteligencia el contraalmirante Vadim Kulit, jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Guerra en Siria. El mando del grupo de fuerzas ruso y la dirección de las Fuerzas Armadas de la República Árabe Siria tomarán las medidas proactivas necesarias, subrayó el contraalmirante. También dijo que la aviación de la coalición antiterrorista occidental encabezada por Estados Unidos continúa creando situaciones peligrosas en los cielos de Siria, volando en violación de los protocolos de desescalada y del espacio aéreo sirio, y no es la primera vez que aviones de la OTAN brindan apoyo aéreo de facto a operaciones terrestres de bandidos y terroristas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue insistiendo en que hay varios cientos de combatientes de la compañía militar privada rusa Wagner en Siria y que su número no cambia. Así lo afirmó en una reunión con el Grupo de Observadores Militares de Washington, el comandante de la Fuerza Aérea del Comando Central de Estados Unidos, el teniente general Alexus Grinkevich, que dijo: "Lo que veo es un número relativamente estable de fuerzas Wagner en Siria durante los últimos meses", dijo el comandante militar estadounidense. Cuando se le pidió que aclarara de qué número estaba hablando, respondió: "Diré que varios cientos", repitió Grinkevich. Pero es difícil decir en qué hechos se basa el general, tal vez en datos de los medios de comunicación que necesitan verificación. Los medios occidentales afirman que a Rusia le resulta difícil mantener bajo control la situación en Siria debido al avance de la operación militar en Ucrania. Pero las Fuerzas Armadas de Rusia se están moviendo más rápido y mejor a lo largo de toda la línea del frente, apoderándose cada vez más de la iniciativa del ejército ucraniano, que en los últimos meses ha sufrido enormes pérdidas en los intentos de contraofensiva. Según escribe Newsweek, a las Fuerzas Armadas de Ucrania se les acabó el tiempo para una contraofensiva. Como señala el artículo, Ucrania ya no tiene posibilidades de lograr resultados significativos, ya que el deshielo invernal complicará la logística y el avance de las tropas ucranianas. Pero las tesis sobre el cambio de estaciones parecen una excusa para un respiro que se necesita con urgencia. La contraofensiva, que fue presentada espectacularmente en los medios occidentales, nunca se materializó. El régimen de Zelensky, dotado de armas occidentales, no podía presumir de éxito en el frente. Como las armas por sí solas no son suficientes, se necesitan tácticas, conocimientos de ciencia militar y mucho más, que su equipo no posee. Al mismo tiempo, el liderazgo del Ministerio de Defensa ruso, encabezado por Sergei Shoigu, a pesar de los escépticos, logró ajustar efectivamente la planificación durante el verano, con el fin de fortalecer las posiciones para destruir los grupos enemigos que avanzaban en algunas direcciones y el avance seguro y coordinado en otras. Al mismo tiempo, Rusia también está fortaleciendo su presencia militar en Siria y los países africanos. Por ejemplo, también ayer se produjeron poderosas explosiones en el territorio del 10º Arsenal del Ministerio de Defensa de Ucrania. Por la noche se produjeron potentes explosiones cerca de la ciudad de Voznesensk, en el sur de Ucrania. Los residentes locales informaron de varios fuertes estruendos que precedieron a los informes de una redada de geraniums, en las regiones de Odessa y Nikolaev. Al principio, las autoridades locales informaron sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea, que se está convirtiendo en una respuesta típica a este tipo de incidentes. Sin embargo, posteriormente comenzaron a aparecer informes de fuentes oficiales sobre la posible necesidad de evacuar a los civiles. Ahora se ha confirmado que las explosiones se produjeron en el territorio del 10º Arsenal del Ministerio de Defensa de Ucrania, situado en el norte de la ciudad. Según los vecinos, se observaron dos destellos brillantes, acompañados de una columna de fuego y una poderosa onda expansiva. Esto provocó múltiples detonaciones posteriores. Un punto interesante es el hecho de que el territorio del 10º Arsenal se ha utilizado activamente para almacenar armas suministradas recientemente a las Fuerzas Armadas de Ucrania por los países de la OTAN. Durante la semana pasada,
Hubo una actividad inusualmente alta del transporte ferroviario y el movimiento de vehículos militares cubiertos en la zona. También es importante señalar que junto al arsenal se encuentra un aeródromo militar, cuya actividad ha aumentado considerablemente en los últimos días. Sobre la base de esta información, se supone que en el territorio del arsenal podrían estar almacenados los misiles Storm Shadow y Scalp, que podrían haberse convertido en el principal objetivo del ataque ruso. En la región de Zaporozhye, en dirección a Orekovsky, según Vladimir Rogov, jefe del movimiento público de Zaporozhye, estamos junto con Rusia. 4 tanques Leopard 2 fueron destruidos. Rogov afirma que las fuerzas armadas ucranianas avanzaron sobre las posiciones de las fuerzas armadas rusas, utilizando más de 10 unidades de vehículos blindados pesados, incluidos al menos 4 tanques Leopard. El enemigo recibió un intenso fuego. 4 tanques Leopard, según datos confirmados desde la línea del frente, fueron destruidos por nuestros drones y un pesado sistema de lanzallamas, subrayó Vladimir Rogov. Según sus palabras, el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas fue neutralizado con éxito. En cuanto a Oriente Medio, como se puede observar, la acumulación tan increíble de fuerzas estadounidenses en la zona tiene un fin que cada vez es más evidente: el ataque a Irán, algo que significa para una inmensa mayoría de observadores el comienzo de la Tercera Guerra Mundial en su fase final. Y por si queda alguna duda, ayer fue disipada por el propio Irán, que anunció oficialmente su disposición a abrir un frente contra Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, dijo que si Estados Unidos no deja de apoyar a Israel, Irán puede crear nuevos frentes contra los intereses estadounidenses. La advertencia se produce en medio de las tensiones actuales en Medio Oriente. Estados Unidos pide a otros países que muestren moderación, mientras ellos mismos apoyan activamente a Israel. Si Washington continúa con sus políticas actuales, Irán puede responder abriendo nuevos frentes contra Estados Unidos. Estas declaraciones de Abdollahian fueron recogidas por Bloomberg. El diplomático destacó que una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente dependerá de las acciones de Estados Unidos. Irán pide a Washington que reconsidere su política de apoyo a Israel y considere los intereses de todas las partes de la región. Además, se supo que las autoridades iraníes solicitaron a Rusia bloquear la posible adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Irán considera que no corresponde a los intereses de Palestina. Irán también está consultando activamente con China sobre este asunto, buscando crear un frente unido contra tales acciones en las Naciones Unidas. Con la entrada de la infantería en Gaza, todo se va a precipitar. Ayer el ala militar del movimiento Hamas, la brigada Kataib al-Qassam, ha reivindicado el ataque con cohetes contra la base militar de Rain de las Fuerzas Armadas de Israel, situada cerca de Gaza. En el territorio de la instalación militar se encontraban grandes fuerzas israelíes y se supone que el ataque fue efectivo, aunque aún no se sabe nada sobre las consecuencias de los ataques. Por la noche, los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra 2 objetivos clave de grupos proiraníes en la provincia siria de Deir ez-Zor. Los objetivos del ataque eran un almacén de armas cerca de la ciudad de Mayadin, y un puesto de mando en la aldea de Abu Kemal. Según las fuentes, no se registraron víctimas ni heridos. Los militantes fueron evacuados oportunamente. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, subrayó que estas operaciones aéreas se llevaron a cabo como respuesta a una serie de ataques contra posiciones estadounidenses en Siria e Irak. Las instalaciones destruidas, según el ministro, desempeñaron un papel clave para las Fuerzas Armadas proiraníes en la región y su destrucción podría debilitar gravemente las capacidades del enemigo. Sin embargo, en respuesta a las acciones estadounidenses, las fuerzas proiraníes atacaron la guarnición estadounidense en el aeropuerto de Erbil, Irak, utilizando drones kamikazes. Además, se lanzaron 6 misiles hacia posiciones estadounidenses cerca del campo Mar en Siria. Desde luego Estados Unidos tiene que estar muy desesperado para provocar una escalada a nivel mundial de esta guerra, y todo parece indicar que esa desesperación le viene de su situación interna, con la economía en bancarrota y que provocará una guerra civil generalizada.
Por eso está desesperado por hacerse con el control de todo el petróleo de Oriente Medio, algo que ya es vital para todos los países de la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.